En esta screencast vamos a revisar el ejemplo 1.27 del libro del Dr. Himmelblau. Se trata de una reacción química que no se llevó a cabo completamente, es una reacción incompleta. Y pues aquí vienen algunos detalles como de reactivo limitante, reactivo en exceso, porcentaje de conversión, etc. Bien, básicamente tenemos un material que se llama stibnita. Un mol de stibnita reacciona con 3 moles de hierro para producir 2 moles de antimonio, que es el producto buscado, y eso también produce 3 moles de un producto secundario llamado sulfuro de hierro. Entonces, nos dan las cantidades iniciales de los dos reactivos, ¿sí? En este caso es 0.600 kilogramos de stibnita y 0.250 kilogramos de hierro. Y nos dicen cuánto se produce, en este caso 0.200 kilogramos de antimonio. ¿Ok? Y con base en ello, pues nos hacen aquí varias preguntas. Entre ellas, las primeras son el reactivo limitante, y determinando el reactivo limitante encontraremos cuál es el reactivo en exceso y nos preguntan cuál es el porcentaje de ese reactivo en exceso. Bien, entonces algo que es importantísimo en este tipo de problemas es contar con las masas molares de todas las especies involucradas. En este caso, pues por acá ya las tengo a mano. Y por acá tengo otro grupito de datos en los cuales lo que he hecho es tomar las masas que nos están dando, las masas originales que nos dan de cada uno de los reactivos y también de lo que se produjo del producto y dividirlos entre su correspondiente masa molar para obtener acá los moles. Entonces, por ejemplo, este 1.77 vino de tomar 0.600 kilogramos de stibnita y dividirlo entre su masa molar. Eso da 1.77. Bien, entonces para determinar el reactivo limitante, pues existen al menos unas dos técnicas. En este caso voy a utilizar una que es bastante práctica, la cual es que voy a tomar lo que se está utilizando de cada uno de los reactivos. Y con base en estos reactivos voy a obtener cuánto se puede producir de antimonio, que es el producto deseado. ¿Ok? Voy a realizar eso. Eh, el reactivo que me dé el menor rendimiento o la menor cantidad de antimonio producido, ese reactivo va a ser el limitante. Y el otro, consecuentemente, va a ser el reactivo en exceso. Entonces procedemos. Llegaríamos y tomamos 1.77 moles de stibnita y eso lo multiplicamos, ¿tá? Y según la reacción química, eh, mol de stibnita abajo y mol de antimonio arriba. Según la reacción química, tenemos 2 moles de antimonio por cada 1 mol de stibnita. Entonces ponemos esos datos por acá. Son 2 moles de antimonio por cada 1 mol de stibnita. Entonces eso nos daría un total de 3.548 moles de stibnita, perdón, moles de antimonio, que se podían entonces producir a partir del primer reactivo. Ahora, hago lo mismo, exactamente lo mismo, pero a partir de lo que me dan del segundo reactivo. Veamos que de lo que me dan del segundo reactivo es 4.48. Entonces hacemos 4.48 moles de hierro. Abajo sería mol de hierro y arriba sería mol de antimonio. Y de acuerdo a la reacción química, de nuevo, veamos que son 3 moles de hierro para 2 moles de antimonio. Entonces justamente esos números los ponemos por acá. Serían 3 moles de hierro por cada 2 moles de antimonio
y veamos que en este caso nos daría 2.987 moles de antimonio. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es partiendo de las cantidades reales de reactivos que me están dando y con base en ellas y la reacción química saco cuánto se produce del mismo producto final, ¿verdad? Para poder compararlos. Entonces vean que si yo veo estos números, puedo observar que este es menor, ¿ok? O sea, el antimonio que se puede producir con base en el hierro es menor que el antimonio que se podría producir con base en la stibnita. Entonces, como este es menor, este es el reactivo limitante. ¿Ok? Y por lo tanto, como este número es mayor, este otro reactivo es el reactivo en exceso. ¿Ok? Muy bien, entonces esa sería la conclusión de esta primera pregunta. El reactivo limitante, entonces sería el hierro por ser el que produce menor cantidad de antimonio y el reactivo en exceso sería entonces la stibnita. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta es el porcentaje en exceso. Y eso es una fórmula que viene en este capítulo. ¿Sí? Esta fue la parte A. Esta sería la parte B. En el caso del porcentaje de exceso, lo que hacemos es un cociente entre lo siguiente. Serían los moles alimentados menos los moles requeridos y eso dividido entre los moles requeridos. Y eso va multiplicado por 100. Ahora, el porcentaje en exceso, ¿a cuál reactivo se refiere? Al reactivo en exceso, ¿sí? Así que cuando me dicen los moles alimentados, serían los moles alimentados de reactivo en exceso. Ya supimos que el reactivo en exceso era la stibnita, así que los moles alimentados de stibnita pues serían 1.77. ¿A qué se refiere con los moles requeridos? ¿Verdad? Y vean que requeridos va arriba y abajo. Es el mismo número, pero en la fórmula va arriba y abajo. ¿A qué se refiere lo requerido? Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar más bien el reactivo limitante y vamos a encontrar cuánto se requiere del otro reactivo para poder acabarlo totalmente. Ujú. Entonces, los moles requeridos se calcularían en la siguiente forma. Sabemos que tenemos 4.48 moles de reactivo limitante, ¿okay? Moles de hierro, que es el reactivo limitante. ¿Okay? Y vamos a calcular cuánto se requeriría del otro reactivo para consumir el limitante totalmente. ¿Okay? O sea, vamos a sacar cuántos moles de stibnita se necesitarían para acabar con todo el hierro. De acuerdo a la reacción química balanceada, vemos que la relación es que un mol de stibnita por cada 3 de hierro. Entonces ponemos justamente esos números por acá. Son 3 moles de hierro por cada 1 mol de stibnita. ¿Okay? Entonces, realizando esa operación, obtenemos un valor de 1.493 moles. Esa sería stibnita requerida. Vean que si el reactivo en exceso en verdad está en exceso, la cantidad real que se está suministrando de reactivo en exceso es mayor que la cantidad que se requería. Por eso es que está en exceso, ¿verdad? Entonces ya podemos sustituir pues los valores en la fórmula que teníamos arriba. Y diríamos, bueno, lo que se está alimentando son 1.77
Y lo que se requería era nada más 1.493. Eso se divide entre lo que se requería también, que es 1.493, y eso se multiplica por 100. Así que realizando ese pequeño cálculo, obtenemos que el porcentaje en exceso es de un 18.8%. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Ahora necesitamos ir a la tercera pregunta, que es el grado de conversión. ¿Ok? El grado de conversión también es una fórmula. ¿Sí? El grado o el porcentaje de conversión, la diferencia entre grado y porcentaje es multiplicarlo por 100. Eso es todo. Pero entonces el grado de conversión sería igual a los moles alimentados menos los moles que salen dividido entre los moles alimentados. ¿Ok? Eso sería. ¿Ok? Ahora, el grado de conversión, eso es importantísimo, así como el porcentaje de exceso se refiere al reactivo en exceso, pues el grado de conversión se refiere al reactivo limitante. ¿Mm? Eh, si revisamos entonces por acá, tenemos cuánto reactivo limitante se está alimentando. Claro, ¿verdad? Teníamos que era 4.48. Entonces tendríamos que aquí iría 4.48 y aquí 4.48. Lo que no tenemos es cuánto sale. ¿Mm? No tenemos cuánto sale. Pero por acá teníamos un dato interesante en el enunciado y era el hecho de que nos decían que se producen, ¿verdad? Ya se sabe, se lleva a cabo el proceso y lo que se obtiene en realidad son 0.200 gramos de antimonio. ¿Ok? Este antimonio se tiene que haber producido gracias a lo que haya reaccionado de reactivo limitante. ¿Ok? Entonces, por ahí podemos tomar eso para sacar la relación. A veces es más conveniente, depende de los datos que uno tenga en el problema, escribir el porcentaje de conversión o el grado de reacción de esta forma. ¿Ok? Serían arriba los moles de el reactivo limitante que ya han reaccionado dividido entre los moles de reactivo limitante que se hayan alimentado. ¿Ok? Sí. Entonces, eh, muy bien. Esos 0.200 kilogramos de antimonio, también ya le habíamos sacado por acá cuánto correspondía en moles. ¿Sí? Entonces tenemos que se han producido 1.64 moles de antimonio. Entonces, con eso lo que podemos hacer es sacar si se produjeron esos 1.64, cuánto del reactivo limitante tuvo que haber reaccionado. ¿Ok? Entonces, los moles reaccionados se calcularían en la siguiente forma. Yo sé que se produjo 1.64 moles del producto, ¿verdad? Que es antimonio. Y eso lo vamos a multiplicar por una fracción estequiométrica. Abajo, mol de antimonio para que se cancele. Y arriba más bien vamos a poner mol de hierro. ¿Ok? Y de acuerdo a esto son 3 moles de hierro por cada 2 moles de antimonio que se hayan producido. Eso quiere decir que sería un total de 2.46 moles de hierro los que deben haber reaccionado. ¿Ok? Porque, como repito, esa formación de antimonio tuvo que haber venido
de la cantidad de reactivo limitante que haya reaccionado. Ujú. Muy bien, entonces veamos que ya tenemos eso para sustituir aquí. Tenemos 2,46 moles reaccionados entre los moles alimentados que eran 4,48. Por lo tanto, el grado de conversión es 0,55. Entonces, por cada 100 moles que se alimentan de reactivo limitante, 55 moles son los que reaccionan. Los otros 45 no logran reaccionar dentro de este proceso. ¿Okay? Acá en el enunciado hicieron falta un par de preguntas, que eran la pregunta D y la pregunta C. ¿Okay? Entonces, la pregunta D nos hablaba de cuánto era el porcentaje de conversión. Pero como decía, entre grado de conversión y porcentaje de conversión, pues la única diferencia viene siendo la multiplicación por, eh, por 100%. ¿Ok? Por 100%. Y la otra pregunta que venía acá en el enunciado era el rendimiento. ¿Ok? El rendimiento suele ser una medida de cuánto producto se logró fabricar con base en la cantidad de reactivo limitante que se haya alimentado. Pero el rendimiento es muy variado. De hecho, también se podría poner como la cantidad de producto. Se podría poner como la cantidad de producto. ¿Ok? ¿Cuánto producto se logró fabricar respecto a alguno de los reactivos? ¿Verdad? No necesariamente el reactivo limitante. En este caso, el doctor Himmelblau en este ejercicio decidió calcular el rendimiento como los kilogramos del producto que se buscaba, ¿verdad? Que eran los kilogramos de antimonio, dividido entre los kilogramos utilizados de stibnita. ¿Ok? Entonces, pues eso es bastante sencillo porque nos daban todos esos datos, ¿verdad? Al inicio del enunciado. Y entonces tendríamos que el rendimiento sería 0,200 kilogramos, que fue lo que se produjo, ¿verdad? Nos lo decían desde el inicio, es lo que se produjo de antimonio, entre 0,600 kilogramos de stibnita utilizada. Entonces, pues haciendo ese cociente, lo que obtenemos es un valor de 0,333. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa este rendimiento? Que en este proceso, para estas condiciones, misma temperatura, presión, misma calidad de reactivos alimentados y demás, se puede producir 0,33 kilogramos de antimonio por cada 1 kilogramo de estimnita utilizada. Bien, entonces aquí hemos ilustrado pues lo que se hace en este ejemplo y hemos visto los conceptos de rendimiento, porcentaje de exceso, reactivo limitante